La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Hoy estoy como siempre contenta, pero aún más porque tengo como invitada a una persona que vi crecer chiquitita. Cuando yo era adolescente, ella era una niña, y después de tantos años, habiéndonos originado en la misma iglesia local, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la calle Comerío, pues podemos hablar sobre las maravillas de Dios y la bondad y fidelidad de Dios en medio de nuestras crisis. Pero antes de conocerla, quiero recordarles que al final del programa vamos a estar orando, así que si deseas llamar, vas a estar viendo de continuo los números de teléfono en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Recuerda que estamos en un tiempo bien difícil, pero que el Señor es el único que nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. Estamos como, por lo menos en Puerto Rico y Estados Unidos, yo sé que muchos otros países también nos ven, en un momento neurálgico, preeleccionario, pero Jesucristo es el Señor de nuestra tierra y yo apuesto a los que nos llamamos iglesia para buscar dirección de Dios. Así que así nos ayude Él y podamos en medio de toda turbación y en medio de toda amenaza mirar a Cristo, oír su voz, seguir su dirección y finalmente entender que Él ha hecho su voluntad. Bendito y alabado sea su nombre. Pues como les decía, hoy está con nosotros la hermana Saraí Sánchez González, alias Charito. Así que la mayoría de la gente la conoce, una tremenda líder de su iglesia y es una persona que ha vivido cosas maravillosas. Basta decir que desde que ella tiene 5 años, ahí sale de la iglesia madre nuestra y porque su papá recibe el llamado al pastorado. Ahí ella junto a sus hermanitos y su mamá se van y siempre una de mis hermanas estuvo en contacto con ella y yo siempre sabía cómo estaba Charito y muchas otras personas más de esa iglesia madre. Pero al leer su libro, algo que recientemente salió, y escuchar de cerca lo difíciles que fueron estos últimos años y la gran victoria que Dios le dio, yo quise que ella estuviera aquí. Ya la tenía cansada diciéndole, ¿cuándo llegue el libro? ¿Cuándo llegue el libro? Para presentarlo. Así que yo quiero que conozcan a Charito y que vean cómo el Señor es tan bueno, tan difícil de entender, pero maravilloso. Nosotros no podremos ver dos milagros iguales, dos situaciones iguales, no podemos encajonar a Dios en un mismo estilo. Él hace como quiere y Jesucristo nos lo demostró. Él no hacía ninguna sanidad igual a la otra. Y a veces uno ve unas pistas y unas señales y uno dice, esto no va a pasar porque Dios no obra así. No, no descartes nada, porque el Señor, si algo es creativo. Y Él siempre tiene formas ingeniosas de hacer cosas y de sorprendernos. Así que vamos a ver cómo se da la trayectoria de la vida de Charito y cómo pues hoy ella puede estar aquí viva glorificando el nombre del Señor. Charito, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias, Marta, Dios te guarde. Pues ya yo casi te adelanté el testimonio, pero yo quiero que digas en qué tipo de hogar te crías, cómo tú personalmente conoces al Señor, porque ser hijo de pastor no garantiza nada. Y esas experiencias tremendas que has tenido con el Señor. Pues mira, Marta, como bien lo dijiste, vengo de un hogar que a pesar que cuando mis papás se casaron, no eran cristianos. Wow. Ellos conocen al Señor después que se casan. Una inquietud de mi mamá, que fue bien criada en la iglesia católica, le acercaba a la iglesia cristiana y le acercó a la iglesia de los discípulos de Cristo, a la calle Comerío. Wow. Ahí conoce al Señor. Luego mi papá conoce al Señor. Nació mi hermano mayor, era el único que estaba vivo cuando eso pasó.
entran en una crisis con mi hermano mayor que le da un tumor cerebral, que posiblemente tú recuerdas Sí, ese evento. A sus 5 años lo diagnostican con un 95% de muerte, un 5% de vida. Y ahí mi papá hizo un compromiso con el Señor, serio. Ahí se metió de pies a cabeza. Él daba su testimonio en vida y él decía, ese fue para mí el reto, de saber que había un Dios y de empezar a creer de verdad. Y así lo hizo. Luego nació mi hermana, nació mi otra hermana, nací yo y después nació el chiquito 5 años y medio después de mí. Wow. Así que somos cinco que le servimos al Señor. Qué bueno, aleluya. Porque ellos nos criaron todo el tiempo entonces en ese hogar, en ese hogar cristiano. Entonces, muy diferente a cómo se criaron ellos. Ellos se crían, mami eran 16 hermanos. Wow, antes era así. Y en casa de papi eran 8. Pero ellos no conocían, o sea, todos fueron criados en una vida normal de familia, fuera de la iglesia cristiana. Así que ellos llegan a esta experiencia, la viven y deciden entonces criar a sus hijos, porque se dan en la Biblia con ese versículo que dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Así que ellos se agarraron de eso y dijeron, no, nuestros hijos los criamos. Ahí papi recibe el llamado a pastorear, fue aquel llamado donde Reverendo Flor dijo, lo señaló a 2 o 3 de ellos, y dijo, tú, se van a levantar iglesias. Y entre ellos estaba mi papá. Y ayudaron a levantar varias organizaciones, varias de las iglesias discípulos de Cristo que están en Bayamón, fueron como 6. Sí. Y la última iglesia que se levanta es la que yo tenía 5 años y medio, recuerdo que el atril de él, de poner la Biblia, era un buzón del correo postal. Wow. Y todavía está allí, yo lo tengo retratado, ese buzón todavía está allí en la calle 2 del Cortijo. Y eso fue una experiencia extraordinaria, porque nosotros estábamos todos pequeños. Mi hermano mayor, yo tenía 5 y medio, era el más grande, tenía como 14 años. Él me llevaba 9 años a mí. O sea, que no hay excusa. Eso de que tengo un hijo, que tengo 3, en el caso de él tengo 5, son chiquitos, me necesitan. Sí, todo eso es verdad, pero Dios nunca nos llamó a cosas fáciles. Él le puso a su familia en las manos al Señor. Aleluya. Y siempre nos mantuvo presentes. Algo que papi tenía muy, muy peculiar es que nosotros desde pequeños, papi podía estar haciendo, su oficina estaba en casa, y él podía estar haciendo el mensaje y escribiendo el mensaje. Nosotros estábamos jugando a esconder por toda la casa, porque éramos 5, ¿sabes? Éramos un batallón. Entonces nos les escondíamos debajo del escritorio. Y entonces él no decía, váyanse allá que estoy haciendo el mensaje. Él te decía, ven acá, léeme este texto bíblico. Y cuando tú venías a mirar, nos tenía todos leyendo la Biblia allí al lado de él. O sea, que él tuvo esa estrategia de siempre incluirnos en ese caminar. Nos llevaba a visitar los enfermos. Yo recuerdo en una ocasión que me llevó a orar por... Papi no visitaba solo. O mami iba con él, o él se llevaba a una de nosotras con él, pero nunca iba solo. Entonces, recuerdo que en una ocasión me llevó, yo debía tener como 8 o 9 años cuando eso, y él me dio aceite en las manos. Y me enseñó a ungir la gente con aceite. Aquella viejita se levantó y después me explicó que el milagro era del Señor. ¿Sabes? Todo esto viene porque pues uno se ponía alegre. Sí. Y aquella señora que supuestamente estaba en el lecho de muerte, después dio el testimonio en la iglesia. Me acuerdo, se llamaba Hipólita Colón. Todavía ese nombre lo tengo grabado en mi mente. Y la casa y todo, y donde estaba ubicada. Viví muchas experiencias, al igual que mis hermanos, vivimos muchas experiencias de un evangelio impactante. Y así se desarrolló la iglesia. La iglesia se desarrolló. Lo primero que le llegaron fueron niños. A mis 8 años cojo mi primer diagnóstico de muerte por enfermedad. Sí, esa parte que no la sabía. Sí, a mis 8 años mis 2 riñones se paralizaron. Ahí ya yo conocí a Dios. Ya a mí me habían enseñado que Dios existía, que Dios era mi creador, que yo nací en pecado, pero que yo debía arrepentirme. Ya yo me había arrepentido de mi pecado. Y cuando me llegué a esta crisis, porque yo tenía 8 para 16, o sea, yo era bien despierta, y eso fue una cosa que papi pues la aprovechó. Por eso era que nos llevaba con él. Entiendo yo que esa era la manera de él mantenernos. Oye, y a veces uno se cree que los nenes van a molestar. No. No molestan, pero si molestaran, como quieren un beneficio. Sí. Hay que dejarlo. Sí. Hay que dejarlo porque los niños son. Mi papá lo que hizo fue
criarnos desde niños. De hecho, la iglesia se desarrolló con niños. Y de esa niñez, que eran como 40 niños que se fueron recogiendo en la comunidad. Hoy día, como unos 10 son pastores, si no más. Sí, o sea, bueno. que eso es una bendición. Sí. La importancia de instruir al niño es importante para toda iglesia. Y yo soy muy afán a que la iglesia tiene que ir por los niños. Sí. Por eso es que tú ves que todas estas cosas que nacen en el mundo, a quien primero quieren atacar es a la niñez. Ay, sí, lamentablemente. Porque vamos a ir formando una sociedad si los cogemos de niños. Y entonces se les hace más fácil. Pues la iglesia puede usar la misma estrategia, porque eso fue lo que nos dejó el Señor. La estrategia es coger la niñez y empezar a criar la niñez y levantarla. Porque entonces tenemos una iglesia fuerte. Cuando ellos crecen y tenemos menos trabajo, menos que hacer. Sí. Y eso es importante. Así se desarrolló la iglesia. En ese diagnóstico yo estuve 30 días hospitalizada. Estando yo en un hospital, mi hermana mayor tiene un problema en su apéndice y cae en otro hospital. Ay, Dios mío. Entonces papi tenía uno en un hospital, otro en otro hospital y 3 con la abuela, con la mamá de él. Entonces no había otra forma, así. Conmigo estuvieron 30 días en el hospital, mi hermana le cayó hasta en un estado peligroso también y tuvo como 2 semanas o 3 también en el hospital y salimos prácticamente juntas. Pero ambas salimos caminando por nuestros pies. El Señor tuvo misericordia. Aleluya. Yo siempre he dicho que las crisis son parte de nuestra vida. Nosotros no podemos huirle, porque, y lo digo en el libro, en uno de los temas que tengo, sin crisis no hay vida. El que no tenga crisis está muerto, porque la vida se compone de crisis. Sí, sí. Ese desde el nacimiento, desde que nosotros nos formamos en el vientre, eso es una crisis. Y como no paramos de crecer, las crisis son oportunidades de crecimiento. Eso es. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar, donde nosotros ponemos esas crisis. Amén. A los 27 años tuve mi segundo diagnóstico de muerte. Wow. A los 27 años yo empecé a perder fuerza, empecé a perder libra. Mami se preocupó, me dijo, tú estás rara, algo te pasa. Y yo le dije, pues no sé, ¿no? Pero es que me dijo, sí, algo te está pasando porque no eres tú. Y mi mamá me conocía. Y siguió y empezó a buscar médicos y a llevarme a hacer estudios y a llevarme a hacer pruebas. No me encontraban nada, mi mamá no se quedó quieta y ya dijo, algo está pasando, algo no está bien. Entonces me llevó a la medicina natural. Y encontraron que todos mis órganos empezaban a desgastarse. Algo estaba pasando en mi sangre, en mi sistema, y mis órganos se empezaban a desgastar. Y empezó por ahí, estuvimos casi 1 año en el proceso, pero ella no me soltó. Estuvo ahí todo el tiempo hasta que salimos adelante con la oración y con la ayuda, ¿verdad?, de la medicina, que nunca le descartamos sus atributos, porque la medicina también nos las trae el Señor. Y ahora mis 51 años y medio, pues para variar, uno en la niñez, uno en la juventud, pues llegó uno en la adultez. Y entonces me llega un diagnóstico de la nada, diagnóstico de cáncer, de mama, sin ningún tipo de síntoma. Pero el Señor me venía preparando. Fíjate, hay un texto bíblico que los quiero leer, lo tengo aquí porque los quiero leer, y lo voy a leer, te lo voy a leer en la versión, en la traducción lenguaje actual, TLA. Dice, vivamos bajo el cuidado de Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiaremos. ¿Ese qué pasaje es? Este es el pasaje de Salmo 91. Okay. Y el Salmo 91 es lo que el Señor me dio como reflexión de que en sus manos me llevaría. ¿Okay? Esta fue la reflexión que Dios me dio hasta para la portada del libro. Que esto llegó después. Pero yo venía escribiendo desde agosto del 2018 eventos que estaban pasando en mi vida, porque el Señor me habló en ese mes y me dio una palabra que yo nunca le entendí. Yo decía, bueno, no sé, pero obedecí. El Señor me retiró prácticamente de todo mi diario vivir y yo obedecí su palabra, no entendía lo que estaba pasando. ¿Y qué te dijo él? Me dijo, retírate. Okay. Y me retiró de muchos ministerios en los que estaba, en la iglesia, aún en la misma iglesia. Me retiró finalmente de mi trabajo también. Y el Señor me estaba poniendo aparte en la vida
pero yo no entendía qué estaba pasando. Sí sé que estaban pasando cosas que no eran normales. Ajá. Y yo dije, algo viene por ahí. Sí. Porque no, ese retírate, yo me despojo de todo en ese momento. Recuerdo que estaba en el gabinete del pastor general también. Solté todo, obedecí y entré en quietud. Porque hay veces que tenemos que entrar en la quietud del Señor para aprender a escuchar su voz. Y eso yo lo tengo claro en mi vida. No podemos ir todo el tiempo al trote. Sí. Y hay gente que dice que Dios no les habla, que Dios no los dirige, pero es que no se detienen a escuchar. No se detienen a Es una escuchar. carrera como si Dios quisiera eso. Hay que redimir el tiempo, pero también hay que vivir. Y hay que escuchar. La intimidad con Dios es muy necesaria. Y el descanso no solo físico, sino mental es necesario. Una de las cosas que yo entendí en el propósito de Dios fue precisamente eso, que yo estaba metida de pies a cabeza en la iglesia, en mi trabajo. Yo llegaba a mi casa, salía a las 5 de la mañana y a veces yo llegaba a las 11 de la noche. Sí, estaba entre el trabajo y la casa, todo el tiempo. Y cuando el Señor me da este retiro, una de las cosas que me enseñó y que me lo mostró así, es que yo había perdido tiempo de intimidad con Él. Metida trabajando para la obra, pero estoy perdiendo tiempo de intimidad y la relación con Dios no se puede perder. No, y le dedicaste más tiempo a la obra del Señor que al Señor de la obra. Eso pasa mucho. Ese es el detalle. Y me pasó a mí en lo personal, pero el Señor a tiempo me detuvo. Y qué bueno que me detuvo, ¿verdad? Porque queremos llegar, queremos correr la carrera y queremos llegar. Y para llegar a esa meta no nos podemos quedar cerca de ella, hay que correr. Amén. Hay que seguir corriendo, si nos quedamos cerca no entramos. Así que ese momento de quietud lo aproveché entonces para intimar mucho más con el Señor. Y ahí el Señor me regala un montón de experiencias. Te tengo que decir con toda honestidad que a pesar de lo pésimo que fue el diagnóstico, porque fue un diagnóstico violento, que mucha gente no lo asimiló, no lo quiso, yo no derramé ni una sola lágrima. No, y que como tú cuentas en el libro, tú no fuiste buscando identificar una enfermedad, sino hacerte unos exámenes de rutina. Yo fui a hacerme unos exámenes de rutina porque el Señor me retiró y yo dije, vacaciones. Sí. O sea, eso fue lo que dijo mi mente, tengo vacaciones. Y monté 4 vacaciones. Yo tenía 2 cruceros pendientes y 2 idas. Ya yo había llamado a mis hermanos de Estados Unidos. Este año voy a estar por allá, tal fecha, tal fecha, Ay, tal fecha, tal fecha. Y en enero decidí adelantar mis estudios. Y qué importante es eso. Hay gente que mientras no sientan nada malo, no se chequean y las cosas realmente malas no tienen síntomas tempranos. Exactamente. Y uno tiene que ser responsable. Yo digo que también Dios está metido en el asunto, porque cuando tú le sirves al Señor, que es lo que dice el pasaje, vivamos bajo la sombra, vivamos en el abrigo. Sí. Y el abrigo nos da dirección. Amén. Eso es lo importante de vivir en el abrigo del Señor, porque Él nos va llevando. No hay cosas que se nos pasen, porque a Dios no se le pasa nada. Exacto. Y Dios tiene un propósito y Dios tiene dirección para nuestras vidas todo el tiempo. Y en ese momento, me hice esos estudios, el ginecólogo me chequeó. Fue el primero que empecé, porque yo digo, vamos a empezar por lo más malo siempre. Y salimos de eso, y las mujeres, pues ese es el médico que menos nos gusta muchas veces. Pues fui donde él y me dijo, chequeó, y me dijo, todo está bien, te puedes ir. Cuando fui saliendo por la puerta, me llamó, me dijo, mira, ven acá. Y yo dije, ¿qué pasó, doctor? Me dijo, te vas a hacer la mamografía, que no te la has hecho. Él me había chequeado, él no encontró nada. Y yo dije, está bien, de verdad que tenía el tiempo. Me dije, este año me la hago. Y me fui, y cogí la orden y me fui a hacer la mamografía. Y ahí empezó algo sospechoso. Eso fue lo único que me dijeron, hay algo sospechoso. Te tiene que ver un cirujano. Y el Señor, Él me recomendó unos cirujanos, el doctor. Nunca logré contactar a esos cirujanos. Fui personalmente a su oficina por otro evento que había de una hermana, que yo creo que la conociste, la hermana Guardiola. Ella cae en el hospital, yo estoy yéndola a ver todos los días, a intensivo. Y entonces un día estoy allí y digo, pero si estos médicos son de aquí, déjame cruzar y de viaje, pues saco la cita esta porque llamé inclusive de nuevo al doctor y dije, no consigo esto, doctor, me dijo, insiste porque es importante. Pues decidí ir. Cuando fui a tocar la perilla de la puerta de esa oficina para entrar, me dijeron no y me voltearon para atrás. Y caí en mi carro sentada.
Pero nadie estaba ahí contigo. Nadie estaba Fue el conmigo. Señor que te habló. El Señor estaba conmigo y me sacó. Ese no ya yo lo he escuchado varias veces en mi vida. Wow. Y el Señor me ha redirigido en el camino. Y me sacó el Señor de allí. Y cuando ella fallece en el sepelio, ya en el cementerio, llegan dos hermanas. Una me dice, cuídate, mira lo que pasó aquí. Y la otra se voltea y dice, ¿qué pasa contigo? Es la esposa del doctor Torres. Y es esposa de uno de los doctores de la iglesia. Me dice, ¿por qué tú no me has dicho nada? Y yo le dije, ¿por qué no pasa nada? Me dijo, pero ¿cómo si ella te acaba de decir esto? Me regañó allí. Me dice, ese regaño maternal, porque yo para ella soy una hija. Ese Milagrito, ¿verdad? Milagrito, nos criamos juntas, me crié junto a sus hijos, caminábamos juntos. Mami le tenía mucha confianza y con ella yo salía a muchos lugares. Ella se fue de allí con un sentido de urgencia mucho más grande que el mío. Y fue y habló con el doctor y como a las 3 horas me llamaron, pasa por casa. Y yo dije, voy mañana. Me dijo, no, vienes ahora. Wow. Y yo le dije, pero que estoy en una clase, que llegues a la casa. Wow. Y llegué, hablé con el estudiante y llegué a la casa. Y allí en la casa ya el doctor había hablado con el cirujano que era. El Señor tenía sus médicos también. El Señor tenía los médicos ya él tenía todo planificado. Sí, él había escogido quiénes eran. Yo no escogí ni uno de mis médicos, ni uno, Marta. Yo no llamé a nadie, yo no hice cita, yo no hice nada, eso lo hizo el Señor. Yo donde único fui a mi ginecólogo habitual a hacerme estudios. De hecho, no me hice más estudios. Ese fue suficiente para dar paso al regalito que el Señor me tenía, ¿verdad? Wow. Que es ese problema. La pastora dice que cuando Dios nos tiene un problema, nos los envuelve en un regalo. Ay, y nos los manda. Y entonces pues me mandó uno bien bueno. Sí. Pero dicen que mientras más difícil es la prueba, más grande es la gloria de Dios que tú ves. Más grande es la bendición. Yo no llamo a la crisis esta, no la llamo tanto crisis, la llamo bendición. Porque para mí esta prueba fue una bendición de Dios. Wow. Y fue una bendición que me acerca en el sentido de que me identifica más con Cristo. Porque yo conozco a Dios, yo predico al Señor toda mi vida, lo he predicado. Exacto, Mi primera clase bíblica la di teniendo 9 años de edad. Tremendo. Porque ese era el ministerio de mi padre, desde niños irnos creciendo. Sí. Entonces, cuando estas cosas pasan, pues uno dice, espérate, porque yo he predicado esto toda la vida. Entonces, cuando viene una persona en crisis, le decimos, tienes que confiar. Y le decimos, créele al Señor. Hay que aplicárselo. Este es el momento. Esto viene para acá ahora. Se volteó la moneda, como dicen por ahí. Entonces, ahora el espejo me está mirando a mí. Y viéndome en el espejo, dije, no, espérate, yo conozco a Dios, no voy a temer. Y te digo que no boto una lágrima. No es malo llorar. Pero no tuve ese sentimiento de miedo. No me invadió el terror. Cuchi estuvo conmigo en algunos estudios y siempre me decía, me llama, siempre llama, me dice, yo no llamaba a nadie. Yo no llamaba a nadie porque yo me sentía fuerte, me sentía sólida en todo el proceso. Confiando en el Señor. Yo recuerdo que cuando fui el viernes antes al oncólogo, antes de comenzar la primera quimio, la muchacha me orienta y me dice, no puedes venir sola. Y yo dije, ¿cómo? Me dijo, no puedes venir sola porque a ti te van a dar 8 horas corridas de quimio. Y esto es fuerte. ¿Todavía sin operar? No, es que no había forma de operar, era inoperable. La masa era inoperable totalmente. Wow. Por eso es que los médicos no tenían esperanza. Ellos me están atendiendo porque... Sí, porque lo agotan todo. Lo están agotando y tienen mucha urgencia por el referido que me trae, que es un compañero de ellos, y que me refiere como si fuera una de sus hijas. Entonces, en este sentido, ellos se encargaron de llamarse unos a otros. Yo no llamé a nadie. Ellos hicieron las citas unos a otros y me vieron todos ellos de esa manera. Así, pero yo me quedé calladita y quieta porque yo dije, el Señor aquí está obrando, yo no tengo que hacer nada. Y me quedé tranquila. Pero en ese mover del Señor vi tantas cosas. Sentí de fallecer, porque es normal. Sí. Sentí de caer en algunos, de tirar la toalla y echarlo todo a perder. Pero el Señor no me lo permitió. Nunca me permitió. Aun cuando llegaba recuerdo que una vez salía del hospital regional de Bayamón, que
tenía que ir a llevar unos papeles de uno de los planes médicos. Y saliendo de allí, yo dije, no, Señor, yo no voy más. Yo iba mirando el piso, literalmente. Y de momento sube una hermana de la iglesia, Casilla, Mirna Casilla, no creo que la conoce. Sí. Y me vio y me identificó y me aló por los hombros y me estremeció y me dijo, Chari, ¿qué te pasa? Y yo cuando levantó la cabeza y la miro, me dijo, ¿qué te pasa? Me repito otra vez. Ella percibió, el Señor la llevó allí, en ese momento. Y le dije lo que me pasaba. Y allí me dio un mensaje y me dijo, no vas a renunciar, no te vas a quitar. Y por ahí siguió y tal. No, y no que uno dejara de confiar en el Señor. Señor, si yo sé que me voy contigo, pues ya no quiero seguir pasando por esto. Mira, Marta, yo te voy a decir algo. Y a veces nos pasa en la misma iglesia y lo hacemos con la mejor intención, pero a veces los consejos, a veces van de más. A mí me dieron un consejo que era para yo botar la toalla, para tirarla pero lejos. A mí me dijeron, Chari, esas quimios son buenas, te van a aliviar. Pero tú no me las doy. Me doy calidad de vida porque al final uno siempre fallece. Después de todos esos tratamientos. Siempre nos vamos a ir. Y siempre nos vamos a ir. Pero no hay que vivir hasta que Dios diga. Y yo dije, wow, qué consejo. Y yo reaccioné. Yo dije, Señor, ¿qué es esto? Yo hablé con Dios, yo no hablé con la persona, pero llegó un momento en que tuve que tapar mis oídos y decir, no más. Nos vamos tú y yo solo. Hablando con el Señor, le dije, nos vamos tú y yo nada más. Pero no puedo escuchar más, porque los consejos no me ayudaban. No, me y la desmotivaban gente a más. veces no tiene mala intención, pero están no dando había la consejos mala que ni se intención. los han pedido ni son sabios. No había la mala intención por ningún sitio. Una persona que yo amo mucho y que yo sé que me ama bastante. O sea, que siempre hemos tenido una hermandad muy buena y que la mantenemos al día de hoy porque no quitamos esa... Aunque estamos en iglesias diferentes, seguimos siendo hermanos y nos llamamos y nos comunicamos. Y bueno, son cosas que uno no puede quitarlas del camino ni verlas en un aspecto negativo porque son cosas que pasan. No, y a lo mejor Sí. si el caso hubiera sido ella hubiera hecho eso. Porque Muy esa fue su probablemente. forma de interpretar lo que era conveniente, lo que era mejor. También hay algo que lo aprendí en el camino, y es que los cánceres son todos diferentes. El cáncer es una enfermedad que te la diagnostican y para ti hay un tratamiento, para el otro hay otro tratamiento, para el otro hay otro tratamiento. No en todas las personas los medicamentos operan igual, ni los tratamientos son iguales. Entonces yo busqué, cuando me diagnosticaron el cáncer, traté de empezar a empaparme de información y de literatura que me diera luz, porque no tengo a mami, no tengo a papi, no tengo gente, en mi casa nadie ha salido con diagnóstico de cáncer, yo soy la primera que sale con un diagnóstico así. Entonces yo dije, wow, algo está pasando aquí, yo busco literatura y no hay nada. Le pregunto al médico y me dijo, no, hay asociaciones, ¿qué tal? Pero yo quiero leer, no había. Pero después entendí en el proceso que más que leer, pues que es un proceso independiente para cada persona. Sí. Y eso es lo bonito del abrigo. Que el abrigo que te cobija a ti, te guía en tu necesidad. Amén. El que me abriga a mí, me guía también en mi necesidad. Y así es Dios, porque Dios tiene un trato especial para con cada uno de nosotros. Amén, y eso lo viví, y hoy lo puedo decir con toda la certeza del mundo, que las sombras pueden llegar, no importa dónde vengan. Me llegaron muchas sombras, me llegaron muchos más diagnósticos de enfermedad. Tuve 4 pérdidas importantes. ¿Cuáles? Perdí a mi cuñado, perdí a mi hermano mayor a sus 62 años, joven. Sí. Perdí a mi tía, en el año fue 20, 21, el año 22 perdí a mi tía, y este año enterré un sobrino de 39 años de edad. Ay, qué pena, tan jovencita. Y entonces tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Y entonces, todos juntos, en los mismos 3 o 4 años. Y como te dije, ahorita te mencionaba, todos estábamos en crisis, mis hermanos todos estábamos en crisis. Mi hermana con la pérdida de su esposo, que no pudo estar en el hospital con ella porque no le dieron acceso. Ella la llamaron 3 horas antes de él fallecer para que estuviera ahí. Pero sus hijos, tienen 6 hijos, tienen 13 nietos, ninguno pudo ir a ver a su papá. ¿Porque era el tiempo de la pandemia? Ninguno pudo ver al papá, ni ninguno pudo ver al abuelo. Así que ellos se quedaron con ese
con esa pena de que nunca pudieron terminar ese duelo. El caso de mi hermano fue igual. Le digo que lo vi porque el Señor me permitió llegar en medio de las quimios, esa motivación de que, bueno, si me voy a morir, me quiero ir a despedirle a mi sobrino, quiero ir a verlo. Y pido ese permiso y me lo dan. Ellos me aislaron, los médicos me aislaron, me dijeron, no te quiero. Lo primero que me dijeron en mayo fue, no te quiero en la iglesia. Y volvieron y me dijeron, y no te quiero en la iglesia. Y vuelven y me lo dicen, yo creo que me leyeron. Por tercera vez, no te quiero en la iglesia. Puede que se prive de ir a cualquier lado, pero a la iglesia va a ir, hay que repetírselo. Pues me lo dijeron 3 veces y yo le dije, doctor, lo entendí. yo lo entendí. Sí. Me dice, no, y tampoco en la funeraria, y tampoco en las farmacias, ni en el shopping, ni en plaza, ni no vayas a sala de emergencia. Así me dijo. Así terminó, no te quiero ni en sala de emergencia. Tú sencillamente, yo le digo, y si me siento mal, me llamas. Yo tenía los números celulares de mis médicos. Y me dijo, ¿te sientes mal? Tú me llamas. Yo te voy a decir qué hacer. Si yo entiendo que tienes que llegar a la sala de emergencia, yo voy a llamar a la sala de emergencia. Pero no me vayas a una sala de emergencia porque te sientes mal. Porque la quimio era fuerte. Eran las defensas bien bajas, ¿verdad? 4 drogas potentes. Acabaron con casi mis huesos, con mi pelo. Me dieron 7 en total. Me dieron 7, pero nunca me bajaron las defensas. A pesar de todo lo que los médicos habían dicho que iba a pasar, nunca pasó. Porque ese control lo tenía el Señor. Amén. No era algo normal. Dios sabía lo que estaba haciendo y Dios iba llevándome paso a paso. Y así fue toda la crisis. En un año, 3 meses, visité 4 veces la sala de operaciones. Nunca en la vida yo había sido operada. ¿Y por qué 4 operaciones? 4 operaciones porque cada proceso que me hacían tenía que ser en sala de operación. La inserción del Medpol. Yo recuerdo aquella primera experiencia, aquella mujer que me fue a anestesiar para entrarme a sala, a cogerme las venas. Ella tomó mi brazo, le pasó la mano al brazo, fue este brazo, lo puso así y ella se sentó ahí en un banquito y puso su cabeza encima del matre y oró. Wow. Esa experiencia me dio a mí una paz porque yo no tengo casi venas. Yo tengo una sola vena en este brazo que esa es buenísima para coger. Bueno, tienes todas las venas, lo que pasa es que son bien difíciles de coger, se van a correr. Entonces esta es la única buena, pero no me pueden tocar este brazo por orden médica, porque es el brazo donde está la lesión mayor. Entonces era un proceso difícil para entrar a sala de operaciones porque a veces en uno de los procesos, el último proceso, tuvieron más de 2 horas esperándome en sala de operaciones y no encontraban cómo cogerme venas. Ay, Dios mío, y a última instancia tuvo que venir el anestesiólogo y darle al brazo masaje y darle hasta que logró cogerme una vena aquí en el antebrazo por la parte de atrás y me dijo, no se te puede tocar esa vena. Si se toca esa vena, el proceso no lo podemos terminar porque me tenían que operar. Pero de ahí salía a 14 días de hospitalización, que ya estaban anunciadas con antibióticos, porque ellos entendían que el Medpol se había infectado y que eso se había ido a mi sangre y que eso podía ir al corazón. Y que, bueno, me hicieron estudios que eso fue una petición contestada del Señor. Porque cuando a mí me operaron, yo le pedí, el médico me anuncia un proceso preventivo, pero el proceso preventivo resultaba ser mucho más agresivo que el proceso del tratamiento. Era el doble de quimio, eran 28 radioterapias que nunca me habían dado. Y yo dije, pero ¿cómo es posible, doctor? Era peor que la enfermedad. Sí, yo dije, doctor, pero ¿cómo es posible que usted me diga a mí que yo voy ahora para 13 quimioterapias más, para 28 radioterapias? ¿Qué no puede ser? Y me decía, tenemos que hacerlo, y es por tu salud, por tu vida, para prolongarte más la vida. Y mi vida le pertenece al Señor. Yo salí de aquella oficina y yo me metí en mi casa y yo empecé a orar y yo dije, Señor, yo me rindo. Yo le dije, Señor, me rindo por completo. Yo sé que tú estás metido en el asunto. Esa fue mi oración. Yo sé que estás metido en el asunto. Yo sencillamente te voy a pedir de favor. Ya las fuerzas no me dan. Yo me acordaba de la alabanza, cansado del camino. Yo estaba bien cansada del camino ya. Y le dije, Señor,
yo no sé si es parte de tu propósito o no lo es, pero si es tu propósito, abre el camino, porque sé que voy a ir en tus manos. Pero si no es parte de tu propósito, yo te pido que cierres el camino, que esto no se pueda dar. Para mí era devastador que me dieran ese tratamiento. Te quedan 10 minutos, así que aprovéchalos bien. Pues con esto te voy a cerrar. Ese momento, yo estuve así por unos meses, en ese tipo de oración. Desde enero del 2020 hasta agosto del 2020, que fue cuando me remueven el Medpool. El Señor cerró el camino. Por 3 o 4 ocasiones intentaron comenzar el proceso de ese tratamiento preventivo y siempre pasaba algo. Ajá, En siempre el algo les estorbaba. momento que ya estábamos ahí, Sí. para empezar el proceso, no se puede dar. Algo hasta que finalmente el Señor cerró. Y cuando cerró, mi oración fue decirle al Señor gracias, porque yo me sentía sana, yo estaba sana. Y yo le dije, cerraste el camino. Aleluya. Quiere decir que el proceso terminó. Entonces me encamino, entonces cambio mi oración. Entonces a redirigir mi vida, a volver a integrarme a la comunidad de fe, a volverme a congregar, a volver... Pero Entonces, como quiera, el médico quiso operarte y sacar todo. no, ya me habían operado el año anterior, pero ya en el 2020, que ya estoy en el proceso supuestamente preventivo, surge todo esto y el Señor detuvo. Todas las veces que lo intentaron, ya yo estaba operada. El Señor detuvo el proceso y lo detuvo por completo. Tan así que haciéndome un estudio preventivo que me tengo que hacer todos los años, el año pasado la doctora me dice, pero tú renunciaste al tratamiento. Y yo no he renunciado al tratamiento nunca. ¿Dónde yo he firmado que renuncié al tratamiento? Nunca. Fue que me retiraron el Medpool y no tenían por dónde dármelo. Ellos me cancelaron el tratamiento. Ah, pues no, eso no lo dice aquí. Yo, pues, así es. Después me enteré que ella no tenía el expediente correcto. Okay. O sea, que estuvo raro, pero pasaron unas cosas y me enteré que no tenía el expediente correcto. Yo dije, bueno, ya entendí qué fue lo que pasó allí. Pero te tengo que decir que lo importante de esta crisis y de todas nuestras crisis es saber dónde estamos detenidos, dónde nosotros estamos pisando, cuál es nuestro destino, lo marcamos nosotros. Lo marcamos en nuestro compromiso, o con nosotros mismos o con el Señor. Entonces nosotros tenemos que soltar nuestros compromisos y meternos con Dios. Y el abrigo para mí es imposible prestarlo. Yo ni lo presto, no me lo quito para nada. El abrigo, yo siempre he dicho al Señor, manténme ahí, manténme ahí. El mundo me ha llamado. Yo tuve una carrera profesional exitosa. Y el mundo me ha hecho muchas buenas ofertas, porque no son malas las ofertas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a decidir qué ofertas tomamos y cuáles rechazamos. ¿Qué quiero hacer con los años que me quedan? Y que ese destino lo marcamos nosotros. Lo marcamos nosotros y influimos totalmente, porque a veces quitamos la voluntad del Señor para hacer la nuestra. Siempre le pido al Señor, manténme con tu abrigo. Y a todo el mundo le digo, no esperes una crisis para buscar a Dios, porque cuando las fuerzas no te den, cuando tú te veas que no eres tan elocuente nada, ni tan exitoso nada, que necesitas depender de Dios, vas a salir corriendo, pero vas a estar como principiante, nadando muchas veces contra la corriente, porque Dios va a estar. Y yo le decía a una de las compañeras que conocí, que estuvo en el proceso conmigo, oye, Dios hace milagros con todo. Dios es misericordioso con todo, aún con quien no le sirve también. Entonces, tú ves mucha gente que no le sirve al Señor y superan, y tú dices, un milagro, sí, Dios hace milagros en la gente que no le sirve también. Esa es la soberanía de Dios. Y tú dices, oye, pero yo que le sirvo, mira por lo que pasé. Todos vamos a pasar por camino. Todos vamos a llegar a la muerte. La muerte era un tema que yo ni con los hermanos de la iglesia podía hablarlo. Y yo le dije, pero si yo me voy a morir en algún momento. Y yo le decía a la gente, miren, tranquilo, porque había mucha tristeza. Yo le dije, si vivo, para Cristo vivo. Si me muero en Cristo. Y viva o muera, voy a seguir siendo del Señor, no me voy a quitar. Y ese fue mi lema. Y la gente me decía, no me hables de la muerte, Chari, no me hables de la muerte.
Es que tenemos que cruzar esta puerta. No, y prepararse para lo que pueda venir. Claro. Porque cualquier claro. cosa puede pasar. Eso es así. Lo que Dios escoja y va a ser lo perfecto, pero uno no sabe lo que Dios va a escoger. Amar a Cristo es lo mejor que podemos hacer. Sí. Amar a Cristo con compromiso, porque hoy día se ama mucho a Cristo. Todo el mundo ama a Cristo. No. Yo salgo a la calle al evangelismo personal, donde quiera que yo vea una persona sola, pido permiso y me siento y le hablo de Cristo. Es parte de mi ministerio, de llegarme a la gente. Tengo ese don que Dios me lo regaló y lo hago y me gano vidas para Cristo y le busco una iglesia y los ubico, porque me los gano en la calle. Me los gano en la calle. Y siempre digo a la gente, Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Todo el mundo te dice, no, yo creo en Dios, no. Todo el mundo cree en Dios. No es cierto, están engañados, porque Jesús mismo dijo que si alguien lo ama, su palabra guardará y su Padre le amará y vendremos a Él. Lo que pasa es que hay una confusión en la que hemos vivido en el Evangelio, que entendemos que hay que creer, pero con creer solamente no seremos salvos. La Biblia dice que el que creyera y fuera bautizado, pero hay que mantener una vida en Cristo. Pero Santiago también dice, crees en Dios, bien haces, pero aún los demonios creen y tiemblan. Exactamente. O sea, hay gente que no son demonios, pero creen y ni tiemblan. No tienen temor de Dios. Desde niño tú coges el librito sin palabras que te enseñan cuando eres niño, y después que sale el blanco, que te dicen que es el arrepentimiento, viene el verde. ¿Qué es el verde? Es la vida en Cristo, es que vivas en Cristo. No es que sigas viviendo tu vida, es que tienes que vivir en la voluntad del Padre, porque ese es el abrigo que te protege. Si te saliste del abrigo, pues te quedaste solo. Exacto. Entonces, eso es lo que yo le digo a la gente. Yo le digo, mira, meterse con el Señor es dejar que el Señor haga las cosas. Sí. Es como yo estaba pensando cómo abordar una persona que quiero hablarle y estoy orando por ella. Y entonces, algo que Dios puso en mi corazón, que todavía no lo he ocurrido, fue que le preguntara, ¿quién toma las decisiones en tu vida? Y como yo conozco a la persona, me va a decir, pues a mí nadie me manda, yo soy dueño de mi vida. Yo le voy a decir, pues entonces Jesucristo no es tu Señor. Exactamente. Porque cree que es salvo, pero si Él toma las decisiones en su vida, Jesucristo no es su Señor. Déjame decirte que mi carrera profesional, la toma de decisiones era bien importante, porque yo soy administradora de profesión. Y yo siempre fui, en mi casa todo el mundo dice que yo soy la mayor, que siempre era la que tomaba las decisiones, siempre era la que daba las firmas, pero yo sé. Y siempre he tenido claro que yo tomo decisiones. Cuando de allá arriba me dan... Así soy yo. Me dan el cue. Si no me dan el cue, no hay break. Y en los 4 minutos que te quedan, cuéntanos de cómo Dios te inquietó a escribir el libro y estos marcadores que algunos... Pues mira, el libro fue el Señor, todas las cosas que pasaban, como habían tantas cosas que yo no las podía explicar. Yo fui escribiendo cosas que me pasaban. Tal día, tal hora me pasó esto. Sí, porque no fue una experiencia, fueron muchas experiencias, y el testimonio realmente, lo que yo recojo en el testimonio, no es la tragedia, es dónde estaba Cristo, dónde estaba Dios en mi testimonio, dónde estaba Dios en todo lo que me estaba pasando. Porque es lo que la gente me retaba. Una persona me dijo, pero tú no eres hija de pastor, y tú no tienes hermanas pastoras, y tú no eres de la iglesia. ¿Qué pasó? Y yo le dije, pues me tocó como a todos, me tocó como a todos. Le tocó a Cristo, no nos va a tocar a nosotros. Y yo dije, no, mi amor, nosotros no estamos exentos de las aflicciones ni de las tribulaciones. Me tocó esta y no es la primera y no va a ser la última. Entonces, todos esos datos yo los fui escribiendo. Y en el 2023 el Señor me inquietó entonces a unir todos esos escritos. Y salió el libro. Y ya el Señor a mí me había dado muchísimos mensajes, que todos esos marcadores que tú ves, todos esos mensajes yo los fui escribiendo. Y yo en una le dije al Señor, y escribí el libro, pero esos marcadores, esos mensajes no caen aquí, no caen aquí, ¿qué voy a hacer? Y el Señor entonces me movió a hacer. Yo dije, primero vino también la idea de un tratado. Yo tengo unos tratados evangelísticos hechos, pero en otro tipo, o sea, hoy día a la gente tú le das un tratado, da 3 pasos y lo echan un zafacón, ni lo leen. Y yo dije, Señor, yo no quiero hacer eso con tus mensajes. Entonces me regaló ese arte. Todo ese arte que tú ves ahí me lo regaló 25 diferentes, ¿verdad? Son 25 mensajes diferentes que los pude llevar a marcadores bíblicos y gracias al Señor
ha sido una bendición. La gente que los coge me dice, mira, esto tiene un mensaje. Yo le dije, mira, me dice, dame, hoy, anoche mismo me llamó una persona que compró y me dijo, quiero 2 paquetes más de marcadores, porque quiero regalárselos como, Sí, como como hoy día tarjetas. dan las sí, como tarjetitas chiquitas, pero a aquí las hay algo personas. mejor. Ella quiere regalar el marcador. Y yo le dije, mira, es un tremendo regalo, porque le estás regalando un mensaje. Entonces la persona ese tipo de cosas no la bota, porque le ve valor. Y porque se ve bonito, Entonces es porque les atractivo, recuerda algo especial, porque es toca a atractivo. uno. Entonces y yo dije, pues gracias, Señor, porque el cometido entonces se logró. Y salieron los marcadores, salió el libro, salieron los marcadores, y yo, Señor, jamás yo pensé escribir un libro, jamás. Mi hermano me dice, oye, tremenda, pero... ¿Y cómo se llama el libro? Yo lo sé. El libro pero- se llama Resiliencia en tiempos turbulentos. Wow. Sabemos que esa resiliencia es esa Esa actitud capacidad de aguantar. de superarnos ante esas crisis que solamente en las manos de Dios. Sí. Solamente en las manos de Dios, porque no es levantarnos, es después mantenernos de pie. Exacto. ¿Sabes? No, y pasaste el Niágara en bicicleta, pero sonriendo al otro lado. Hay gente que logran unas cosas, pero quedan amargados y resentidos. Fíjate, este marcador, que fue el primero que Dios me dio, estas fueron las primeras palabras que el Señor me regaló, hablando con Él, en mi intimidad con Él. Me dijo, confía. Me dijo, reconcíliate. O sea, era que tuviera paz con el Señor. Porque yo le servía al Señor. La reconciliación no es todo el tiempo estar pidiendo perdón. No. Es también ese acercamiento con el Señor. Sí. Me pidió más intimidad con Él. Entonces ya mis días no eran para salir a trabajar. Sumérgete fue métete en la palabra. Y la verdad que yo te digo que es extraordinario, porque si la gente leyera la Biblia, la gente no tiene que ir a buscar consejería a ningún lado, porque ahí lo dice todo, Sí. todo lo dice la palabra. La inspiración fue mucha gente que se me acercó. Y ahí hasta Cuchi, yo creo que te lo pude haber mencionado, la gente me decía, es que uno se acerca a ti a darte consuelo y sale uno consolado. Así y es. me lo dijeron hasta pastores. Sí. Y yo dije, wow. Y él me dijo, sé valiente. Una de las cosas que el Señor me dijo, no temas, no estás sola. Yo vivía sola, yo vivo sola. Nadie se quedó en mi casa. Toda mi crisis yo viví sola en mi casa. Y yo no quería a nadie. Yo a mis hermanos les puse aparte. Le dije, no, ustedes cada uno está viviendo una crisis. Te dije, una hermana le da un aneurisma, todavía está en tratamiento. La otra pierde a su marido, todavía está en tratamiento. Perdió a su marido. Tuvo meses en ese tratamiento con él, finalmente fallece. Pero entonces la que está a cargo de mi hermano mayor, que también está en un rehab. O sea que todos estábamos, a pesar de que somos bien unidos, todos estábamos ocupados. Sí, con las manos en una llenas no crisis. podían. Todos estábamos en crisis, todos. Y yo dije, a ver qué Satanás se las trae. Pero bueno, todos estábamos orando los unos por los otros, porque no hace falta a veces estar ahí, a veces la oración tiene poder a la distancia, y nos podíamos poner en el acuerdo. No, ¿y te acuerdas Todo. cuando Jesús fue a resucitar la hija de Jairo, que sacó a todo el mundo? Hay veces que Dios saca a todo el mundo, porque quiere que la persona esté solo con él en la situación. Y eso a mí me pasó. Eso a mí me pasó, yo lo viví, y yo digo que no hay experiencia, no hay soledad, no hay abandono, no hay crisis que te lleve a la desesperanza si tú estás en el abrigo del Altísimo. Amén, aleluya. Hay que buscarlo. Sí, tú sabes que una vez esto hace años, en un mensajito que yo estaba dando, me recuerdo en el círculo de oración, yo antes de pararme me pongo un abrigo. De hecho, en el templo había aire acondicionado. Eso es como 10 años atrás, y entonces empiezo a predicar del que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo le decía a la gente, ¿qué usted ve del abrigo que yo tengo puesto? Y pues te está abrigando, pero o sea, un abrigo está tan pegado a ti que coge la forma tuya y te arropa por completo, no como una sábana que no se mete por todas partes. Te cobija y te da protección. Y eso es lo que es el Señor. O sea, Él está sobre cada espacio de tu ser, cubriéndote, amparándote, protegiéndote, y eso garantiza que
que nada te haga daño, porque esa es la sombra del Omnipotente. Y que ese abrigo tú lo sientes todo el tiempo. Exacto. Tú lo sí. sientes, tú Sientes sabes su calor, que está ahí. sientes que está ahí. Entonces, eso es bien importante, porque tú no te sientes solo en ningún momento. Wow, qué maravilloso. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Mira, a través de mi número de teléfono estamos haciendo, y lo estoy enviando hasta fuera de Puerto Rico, a la gente que me escribe. Nosotros corremos con el envío. El libro con los marcadores se vende todo en 25, salen los 25 marcadores y el libro y se le envía por correo a cualquier parte del mundo. No tenemos problema con eso. Así que nada, le decimos a la gente que se motive, se motive a leerlo, a tener una experiencia que es real, que este es el mismo Dios. Y que si notan que el libro es diferente a todos los libros de testimonio, es porque tú fuiste escribiendo según pasaban las cosas. Yo lo noté, por eso te pregunté quién editó el libro. Porque cuando lo leí la semana pasada, me di cuenta que se notaba que eran cosas que iban pasando. Eran eventos, porque yo decidí escribir dónde estaba el Señor, más que mi testimonio. Mi crisis, que me dio cáncer, que me diagnosticaron para morirme. Pero había un Dios que estaba. En todo el proceso, desde antes del proceso, ya Él estaba. Nosotros no vivimos sin los planes de Dios. Dios tiene un plan con cada uno. Y sus planes son con propósito. Así se cumple el plan del Señor y se cumple el propósito. Y eso es lo que quise dejar claro en el libro. Su plan y su propósito. No, y que aunque le estés pasando lo peor de tu vida, como le pasó al pueblo de Israel, porque este versículo que tanto se usa hoy día, de Jeremías 29:11, que dice, Dios se lo está dando en un momento horrible de cautiverio babilónico al pueblo de Israel. O sea, en un momento bien malo, el Señor le dice, vas a pasar por 70 años de cautiverio, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. O sea, no hace como sentido, pero ese es Dios. Pero lo que pasa es que a veces nosotros tenemos unos anhelos diferentes a los del Señor. El Señor tiene planes y los planes son de bien. Y son los que convienen, porque pero son uno son los planes que nos van a dar vida. Y el propósito del Señor, sobre todo, es darnos la vida aquí y en el más allá. Pero a veces no queremos entender esa parte. Que el Señor, los planes que tiene son planes de bien todo el tiempo. Son el bienestar de nuestra vida como tal. Amén. Te interrumpí cuando dijiste cómo conseguir el libro, ¿solo contigo? 787-598-1696. Por el momento sí lo estoy distribuyendo. Está en las redes de Amazon, pero pues si lo quiere comprar con los marcadores, por el momento solamente conmigo. Bueno, Charito, se nos acabó el tiempo de todo. No vamos a poner el himno, no hace falta. Esto estuvo mejor que el himno. Y ni vamos a predicar el mensaje, pero el mensaje está predicado. Amén. Primero, establecemos que Jesús dejó claro, en el mundo tendréis aflicción. Estamos en el mundo, porque yo estoy en el mundo. No soy del mundo, pero estoy en el mundo. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que lo que va a hacer la diferencia es esa confianza, para que esa victoria de Él se traslade a ti. Eso es lo primero. Lo segundo es, somos responsables ante Dios por este cuerpo, que aunque el Señor va a permitir cosas y este cuerpo puede deteriorarse, somos responsables porque es el templo del Espíritu Santo. Y hay que cuidarlo y hay que revisarlo y hay que ir a los médicos, identificar si hay que suplirle alguna atención especial, porque la gente cuenta de que son, no, Dios me cuida, y no van a un médico o creen que Dios está obligado a hacerlo a su manera. Y mira que Dios ha hecho milagros en mi vida por la fe. Pero otras cosas he tenido que ir al médico y los ha hecho a través de la medicina. Exactamente. O sea, es definitivo que vamos a tener aflicciones. Es una responsabilidad cuidar este cuerpo, pero al fin y al cabo, lo que el Señor escoja va a ser siempre lo mejor. Eso es así. O sea, lo entendamos o no. Y la vida que nos espera, es como dijo Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A veces creemos que esto es todo, que esto es tanto. Y no, pueden ser 50, 80, 100 años, pero comparado con la eternidad esto es nada. Y si hay que prepararse de alguna manera para esa eternidad, mira, que Dios haga lo que tenga que hacer, pero que no me deje perderme. Y tenemos que enfrentarla con
con la esperanza y con Exacto, alegría, con no esa con miedo. convicción de que Dios es No confiable. es con miedo, vamos a salir de esta tierra, vamos a salir de Amén. aquí. Así que cada crisis hay que enfrentarla con el Señor por delante. Amén. Pues gracias, Charito. Dios Gracias, te bendiga, gracias por te la siga abriendo invitación. puertas y usando. Y el Un libro llegue a abrazo. todo el que lo necesite. Amén. Amén, que Necesita así sea. resiliencia para llegar al otro lado victorioso. Amén. Pues vamos a orar y a despedirnos del público. Amén, sí, Padre Señor. Celestial, Gracias, Dios. te doy tantas gracias por esta oportunidad que nos diste de compartir lo que tú has hecho en la vida de Charito. Gracias, Señor, porque nunca la dejaste ni la dejarás. Gracias. Tu palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. No es solo presencia, es amparo, es cuidado, y por eso te damos gracias. Te suplicamos que así mismo seas con cada televidente y radioyente que en esta hora participó, Señor amado, de esta audiencia. Arrópale. Oh, Señor amado, trae sanidad, trae liberación, trae fortaleza, trae fe, un temor de Dios, Señor amado, y sé propicio, lindo y glorioso como tú sabes hacerlo, a cada uno de los que ha visto o escuchado este programa. Remansa, batalaya, aquí avanzo, aleluya, aleluya, aleluya. Te bendecimos, Padre, te bendecimos. Gracias. Jesús, enviamos la palabra de sanidad, la palabra de fortaleza, en el nombre de Jesucristo el Señor, nombre que es sobre todo nombre. Y declaramos hecho muchos milagros a favor de las vidas que están ahora mismo creyendo y esperando ese toque. Tócale, Señor. Rema, satala y alaba soja. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo el Señor, declaramos sanidad, victoria, refrigerio, restauración a las vidas. En el nombre de Jesucristo el Señor. Y Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Sigue siendo propicio a toda petición expresada en esas llamadas y permite que ellos puedan ver, Señor amado, tu quehacer y tu gloria en medio de su situación. Amén. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo y en fe te damos gracias. Gracias. Amén. Aleluya. Amén. Bien, mis amados hermanos, nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Si hay virtud alguna, si hay algo